Que el Señor les bendiga, mis hermanos, una vez más. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar en lo que el Señor, sin temor a equivocarme, quiere que les exprese, que les diga a través de su palabra. Les voy a hacer saber el título de este tema de hoy. Y el tema es, mis hermanos, un amor que duele. Pero ¿cómo así? Vamos a la palabra y vamos a expresar todo lo que el Señor quiere que sepamos, mis hermanos. Antes de, quería también felicitar, mis hermanos, muchas veces no vemos lo que está pasando, cómo está funcionando este micrófono, ¿verdad? No sabemos cómo está pasando esas cosas, no pasan en automático ni están programadas para que se hagan, ¿verdad? Tenemos atrás a dos hermanos y a los hermanos que apoyan y que ayudan y están en todo el movimiento, mientras que nosotros estamos sentados aquí, ellos están, se escucha un sonido, están trabajando, mis hermanos. Yo creo que ese es un ministerio que también el Señor ha puesto para ellos. Entonces yo pido un aplauso para ellos, mis hermanos, a quienes no vemos, pero que el Señor sí está observando, sí está viendo, ¿ok? Gracias muchachos, lo están haciendo muy bien. Yo entiendo con lo que están pasando, yo estuve ahí por muchos años. Y qué bueno que el Señor puso hermanos como ellos para que puedan trabajar, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, quiero, antes de llegar al lo que queremos escuchar, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, estaba yo recordando, y tiene que ver mucho con el tema, estaba yo recordando las veces en que mi James, mi niño, se ha accidentado, las veces en que se rompió el brazo, las veces en que se rompió la cabeza. Hubo hermanos que nos tuvieron a acompañar al hospital, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la hermana María que fueron hasta el hospital? Y la pregunta de uno, ¿verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué están pasando estas cosas? En medio de la situación estamos con la pregunta, ¿pero por qué? Y luego vienen las preguntas, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Y comienzas tú mismo a analizar y a decir, ¿qué hice mal para que pasen esas cosas? Pero eso somos nosotros los que estamos en esa contradictoria y en esas preguntas. Cuando en ese momento no podemos pretender tener fuerza para esperar un porqué. Lo que necesitamos es fuerza para soportar la situación por la que estamos pasando en ese momento. Uno se pregunta por qué y por qué, y siempre vienen las preguntas. Y si volvemos al tiempo un poquito más atrás, a donde regía mucho lo que es el legalismo, la religiosidad, donde que también tal vez hasta ahora pueden decir, ¿verdad? Algo estará pagando. ¿Quién le hará a su esposa? ¿Quién lo hará afuera de la iglesia? También existen personas así, ¿verdad? Que pueden decir, no, ¿qué pecado estará pagando? O qué cosa está pasando por él, ¿verdad? Algún pecado, seguro. Y uno mismo también, Señor, ¿qué hice mal para que esto pasara? Entonces, cosas como esa y personas ajenas a la situación y que tal vez no entienden lo que la palabra de Dios es, hacen esas preguntas, ¿verdad? Otra vez sueltan esas frases como diciendo, ¿qué cosa estará pagando? En el momento están, hermanito, no te preocupes, pero luego, en esta iglesia no pasa eso, no estoy hablando de esta iglesia, eso pasa en el primer culto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nos preguntamos siempre esa pregunta, el porqué de estas cosas. Hay Salmos 73, 14, si tienen en sus Biblias, vayan abriéndolos. Salmos 73. Hay muchas cosas que también nosotros nos preguntamos, mis hermanos, y yo estoy sin temor a equivocarme. A veces la situación en la que nosotros vivimos, agradable ante los ojos de Dios, como hijos de Dios, muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí cuando conozco a alguien que no es cristiano, alguien que no asiste a la iglesia, alguien que no está trabajando, le va súper bien? Tiene un buen carro, tiene un buen trabajo, sus hijos la pasan de maravilla. ¿Y por qué a mí estas cosas? ¿Por qué? Sí, Señor, yo estoy trabajando, pero ¿por qué a él no y a mí sí? Esa pregunta, ¿verdad? Y dice en el Salmo 73, 14, del 13, 14 y 15 por ahí, más o menos así. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿De qué me sirve comportarme bien y obedecer la palabra cuando gente mala me castiga, cuando gente mala vienen y abusan de mí? Porque a mí, que yo sí hago lo bueno y ellos que no conocen a Dios, les va súper bien. Dice el salmista, ¿verdad? Y también hay una parte en la que dice, hasta que entré en la presencia de Dios
y entendí cuál es el camino de esas personas malas, de quienes yo pienso que les va bien. Hasta cuando entré a la presencia de Dios entendí cuál es su fin. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Me resultó una carga insoportable el de preguntarme, pero ¿por qué a ellos le va bien? ¿Y por qué a mí que soy cristiano me va mal? ¿Por qué a ellos le va súper bien supuestamente, verdad? Y dice, hasta que entré en el santuario de Dios y ahí comprendí cuál es el destino de los malvados, de aquellas personas que me dañaron, dice el salmista, ¿verdad? Y mis hermanos, aquí va la pregunta y un poco retórica, ¿verdad? Muchas veces yo, por ejemplo, hablaba con un amigo hace un tiempo atrás y tuvo un accidente y se fue y el seguro tuvo que pagar algo como de 70,000, algo por ahí dólares, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y tú tienes seguro? Me dice, sí, yo tengo seguro. Yo digo, pero ¿cómo si tú tienes compañía y yo que a la costa que estoy en la línea no puedo tener seguro? No tengo. Ah, no, es que yo declaro que gano tanto y poco, ¿verdad? Ellos tienen más que nosotros, viven más que nosotros, pero ellos mienten para poder conseguir algo, declaran que no ganan suficiente, consiguen una carta y hacen que ganan lo poquito y no declaran realmente lo que ganan, ¿verdad? Entonces, tras mentira, ellos consiguen las cosas buenas. Nosotros nos toca no tener nada, por ser cristianos y decir la verdad, decir, ¿y si digo una mentirita para tener esto? ¿Y si digo esto? Muchas personas, mis hermanos, declaran como que no estuvieran casados, declaran como solteros, mas sin embargo sí están casadas. Entonces dice el salmista, hasta que entré en la presencia de Dios y entendí cuál es el final de aquellas personas que hacen eso. Mi hermano, si alguna vez lo hicimos y lo estamos haciendo, Dios es fiel y justo con nosotros para perdonar cuando declaramos y nos queremos poner a línea. Son esas pequeñas chiquititas, mis hermanos, que a veces pensamos que no se va a dar cuenta nadie, pero el Señor está mirando. Y a veces son esas pequeñas cositas las que nos traban de poder surgir, de poder crecer como hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que crezcamos? Son aquellas mentiritas que el mundo nos pone para que nosotros no estemos al día, para que no estemos de la forma que a Dios le agrada que vivamos. Dice el salmista, ¿verdad? Yo renegaba, ¿y por qué ese tipo que me maltrata? ¿Y por qué tiene todo esto? ¿Por qué la gente del mundo aparentemente vive bien, con buen trabajo, buenos hijos, que están bien, saludables, se pasean y divierten? Dice, hasta que entendí cuál es el fin de aquellos malvados, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hasta que entendemos cuál es el fin de ellos. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Algo para medio irónico, ¿verdad? Dice, tienes que amarlos y tienes que predicarles. Y aquí vienen dos cosas que surgen, mis hermanos. Castigo. ¿Qué es castigo? ¿Alguien entiende qué cosa es castigo? ¿Una frase pequeña? Consecuencia de hacer algo malo. ¿Está bien el castigo? ¿Consecuencia de hacer algo malo? Sí, ¿verdad? Si hacemos algo malo y nos descubre la ley, vamos a tener un castigo, ¿verdad? Claro que sí. Y otra es poda del Señor, nuestro Señor, poda de nuestro Señor. Algo que Dios necesita hacer en nuestras vidas. ¿Alguien sí sabe lo que estoy hablando? Lo que es poda, ¿verdad? Poda, de podar, ¿verdad? Que es algo castigo, consecuencia de hacer algo malo. Y poda del Señor es algo que necesita hacer en nuestras vidas. Los que somos lanskiperos y muchos de los que conocemos acá, como Lucas, alguien más, sabe lo que es podar, cuándo podar y en qué momento podar, ¿verdad? Y no lo hace así con la mano, lo hace con una tijera especial o con una cuchilla, ¿verdad? Ok. Entonces, mis hermanos, vamos a poner dos ejemplos. Dos ejemplos de dos personas en el hospital. En el hospital. Vemos a una persona en el hospital que no es cristiana, que está ahí de repente porque hizo algo malo y fue dañado, está en el hospital. Y vemos a otro cristiano también en la misma situación, no dañado, está en el hospital por alguna razón, pero está en el hospital. Si le preguntamos a ellos dos y a los familiares van a decir, oh sí, qué alegría, mi hijo está en el hospital, oh, qué bueno, está en el hospital. No va a existir alegría, lo que existe es dolor, ¿verdad? Y el dolor es lo mismo para el que es cristiano y para el que no es cristiano. ¿Cierto o falso?
cierto. El dolor no es indiferente, el dolor es el mismo para todos, para él y para el otro. El sufrimiento es el mismo. Ahora, mis hermanos, vamos a irnos a las dos formas de cuchillo, las dos navajas, ¿verdad? El que no es cristiano. Un asaltante usa un cuchillo para hacerte daño, ¿verdad? Y lo va a hacer. O si estás haciendo cosas malas, como de repente ese que terminó en el hospital, va a terminar con una punzada, un corte, alguien que usó el cuchillo. Y aquel cristiano que está en el hospital también va a ser acuchillado, pero de manera diferente, con un bisturí, tal vez para una intervención, para su sanidad, para su sanidad. Y esa es la forma en que Dios nos poda a nosotros. ¿Por qué podamos? Voy a permitirme preguntarle tal vez esto a Lucas. Lucas, ¿por qué podamos una planta? La que necesita, porque necesita, cuando la planta o lo que sea dio fruto o flores, cuando luego dio esa ganancia, se necesita cortarla para que luego dé más. ¿Es así, verdad, Lucas? Claro que sí. Entonces, estaba yo en una casa y un señor me dice, quiero que me arregles mis plantas, pero a estas jainuelas no las toques porque no necesitan podarse. Y yo le digo, quiero enseñarle algo. De las plantas, ¿verdad? ¿Quién la conoce? Las ramas estaban cruzadas, estaban para un lugar, no estaban las ramas derechitas, estaban torcidas, que se iban para aquí si se ve. Y usted se puede poner en el lugar de esta planta, que está ya ahogándose bien abrumada porque no la podaron. Esta necesita podar, es más, para que dé más flores y para que esté pues, una planta bonita, no una planta desordenada que está en el suelo. Entonces, necesita ser podada. Ahora, mis hermanos, la intención es diferente. El médico que va a usar el bisturí lo va a hacer para sanarnos, para un bien de nosotros. Y el asaltante que usó el cuchillo va a ser para dañarte, para dañarte. ¿Alguna vez a ustedes, sus papás, hablo a los papás, los han corregido de algo malo que hemos hecho? ¿Sus papás? Yo a veces odié a mi papá, a mi mamá, por las veces que me castigaban. Y tenían una hora tan puntual para hacerlo, 5 de la mañana. Uno ya sabía ni dormía porque sabía que a esa hora te iban a despertar. Y venían a esa hora y te despertaban. Como unos 5 fajazos por ahí, bien dados, pero bien dados. Y eso uno guardaba un resentimiento de por qué a mí me lo hace, por qué esta persona que tiene este tipo. Y también he conocido a amigos que su papá no les decía nada. Pues andaban en la calle, jugaban ahí esos juegos de pímbola, realmente que les decíamos. Mi mamá me ha sabido sacar de ella por pedazos en la calle. Pero yo me preguntaba, ¿por qué a mí mi papá me tiene que levantar a las 5 de la mañana para castigarme? Y a este tipo a las 5 de la mañana está regresando de la calle, no le dice nada. Hoy en día yo puedo ver a esos muchachos, algunos que tal vez ya fallecieron por causa de la libertad que tuvieron de sus papás, por causa de repente que no tuvieron a un papá, yo pensando que mi papá era el papá más malo del mundo, ¿verdad? Entonces hoy en día yo puedo darme cuenta y agradecer lo que papá y mamá hicieron por mí, porque yo veo a uno de los mis contemporáneos que tuvieron esa libertad y están en la calle tal vez vagabundo, o están asaltando, o están drogándose, porque tuvieron esa libertad que papá y mamá le dieron en ese momento, ¿verdad? Por no hacer enojar al niño, por no hacer enojar al hijo, pero a uno lo estuvieron castigue, y gracias a Dios puedo entender que mi mamá no fue de los más malos del mundo. Malos fueron aquellos papás que no corrigieron a sus hijos en su momento. Pero entonces, mis hermanos, los papás que somos ahora, ¿verdad? A veces estamos dando mucha libertad a nuestros hijos y pues lo callamos y entretenemos con una tablet, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que nuestros hijos están haciendo en esa tablet. Cuando nosotros podamos, si nosotros queremos podar como lo hace nuestro Señor, y vamos a hablar de esa, cuando nosotros podamos, arrancamos la tablet o las cosas que están haciendo que no deberían hacer, y eso les va a doler.
El dolor va a estar ahí. Van a chillar. Claro que no te van a decir como ahora yo lo reconozco, ¿va? Papá, qué bueno que me quitaste la tabla, porque eso sí me hacía perder el tiempo. No lo van a hacer así. Los van a odiar. Hoy en día, hoy yo puedo decir a papá y a mamá, gracias por lo que hicieron por mí. Gracias porque no terminé como aquel vecino o como aquel amigo que no es nada en la vida. Y mucho peor, y lo que más duele, no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque la vida fácil se les vino, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros ahora que tenemos tiempo, hablaba la vez pasada, también tenemos que podar. También tenemos que hacer esa poda para que pueda corregirse lo que ya se ha establecido tal vez en la familia. Y tal vez lo estamos dejando pasar por alto. Tenemos que terminar con eso, mis hermanos, poco a poco. Va a haber crisis de que, bueno, ¿qué hay? Esto que lo otro, van a renegar, ¿por qué me lo quitaste? ¿Qué es malo? ¿Cómo mi vecino, mi amigo tiene? Yo a James le tuve que quitar una tablet que tenía para él. Porque esa tablet pues estaba metiéndose el enemigo a tal vez ver cosas que no tenía que ver. Y Dios nos permite en su sabiduría darnos cuenta de eso. Se lo tuvimos que quitar. Chilló, claro que sí, le fastidió, claro que sí. Hoy en día ya se pasó. Hoy en día ya sabe lo que pues trae, o la consecuencia que eso trae, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hago un paréntesis aquí. Hago un paréntesis de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que también aplicar esa poda. Y esa poda, ¿saben qué? Es bíblica. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que muchas veces lo castigamos no porque nos da la gana o porque seamos malos. Tenemos que podar cosas a nuestros hijos y corregir para que mañana más tarde la rama en la que están creciendo sea más fuerte y provea fruto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias también en el libro de Proverbios 3, 11 y 12. Pero mientras lo buscan, hoy en día, tal vez, si ya estamos a esta edad, podemos decir, ¿no? Señor, gracias. Dice lo que también el Señor, hay ángeles que nos cuidan, ¿verdad? Hay ángeles alrededor nuestro que nos están cuidando de todas las guerras espirituales que nosotros estamos luchando en todo momento. Y alguien dijo, ¿verdad? Señor, gracias por el ángel que me enviaste. Y el ángel dice, ¿cuál me enviaste? Si desde el día en que naciste me mandaron a estar a tu lado. Entonces, mis hermanos, no es que hemos orado y un ángel está con nosotros. El Señor, desde que nacemos, con aquel boleto que dice infierno o vida eterna, ya tenemos un cuidado de ángeles. El Señor quiere cambiar ese boleto que tenemos en nuestra mano, el cual dice, ¿verdad?, muerte eterna, por el de vida eterna. Ya tienen Proverbios 3, 11, 12. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. No desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Mis hermanos, si alguien nos corrige en el amor, dice la palabra, ¿verdad? Si alguien nos corrige, si el Señor nos corrige, no podemos ofendernos con el Señor y decir, ahora pues este domingo yo no voy. Me dijiste eso y tu palabra me cayó, pues este domingo ya no voy, ni el otro tampoco voy. Dice la palabra, mis hermanos, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que aman. A los que aman, el Señor disciplina. Cuando te pasa algo como esto que sientes que te dolió, porque usaron una tijera para podarte, no te enojes con el Señor. Solamente acuérdate que tú a tu hijo vas a corregir porque lo amas. Y si el Señor está haciendo contigo esto, si estás pasando un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de confusión, es porque el Señor te está podando para hacer algo de ti, para hacer bien de ti, como Dios quiere que caminamos de él. Es porque te ama. Lucas 11, del 11 al 13. No se pierdan con el Señor, mis hermanos. Lucas 11, del 11 al 13 dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pedazo de pescado, le dará a cambio una serpiente? 13, pues si ustedes aún siendo malos, si nosotros siendo malos, injustos, dice el Señor, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida?
Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos corrija, cuando sea necesario el momento de la poda, de cortar, no nos ofendamos con el Señor. El Señor sabe por qué lo está haciendo. Es más, acuérdense de esto. Alguien decía, mira, a tal hermano le pasó esto, una desgracia. Pero el Señor corrige a los que aman. El Señor corrige a su Hijo. Y es por eso que a veces pasan cosas porque el Señor nos está corrigiendo, nos está poniendo de ladito, nos está direccionando. Es igualito que la poda, ¿verdad? Poda para que nosotros podamos agarrar el sentido que el Señor quiere que caminemos. Y aquí está el verso principal del que les hablaba. Un verso del cual tal vez muchas veces lo hemos leído y hemos solamente escuchado una parte, pero no hemos puesto atención a la otra partecita. Juan 15:2. Juan 15:2. Y dice así el verso: toda rama que en mí no da fruto, estoy en la Nueva Versión Internacional, que es un poquito más clara, por eso tal vez de repente un poquito de diferencia en inglés. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y hasta ahí lo sabemos, ¿verdad? Y toda rama que no da fruto será cortada y echada al fuego, ¿verdad? Pero la otra parte dice, ok, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto también la corta. Pero la poda. Le da a donde que tiene que cortar. Le corta donde tiene que cortar. ¿Para qué? Para que eso no sea carga para nosotros. Para que esa rama mañana más tarde no choque al suelo y se infecte tal vez de lo que hay en el suelo, ¿verdad? Ya sea gusanos, cualquier insecto que haya. Entonces dice el Señor, la rama mala la saca y la corta. Y la rama buena también la corta, pero esta vez como poda. ¿Para qué? Para que dé más frutos aún. Para cuando estemos pasando por medios de tristezas, medios de pruebas, el Señor está haciendo eso para que tú puedas florecer, para que puedas dar aún más fruto. Entonces, esa es la palabra que muchas veces obviamos, mis hermanos. Poda, para que dé más fruto todavía. Mis hermanos, Dios quiere dar esas cargas que a veces no podemos soportar con esta poda. Tal vez de repente nosotros tenemos algo que tenemos por años y se nos es difícil dejar esto. Se nos es difícil, y cuando Dios viene la corta y nos duele, no tanto por la navaja, sino por lo que el Señor nos quitó. Tantos años el Señor la tuve y ahora me la quitaste. Les voy a hacer un ejemplo de lo que antes les estaba diciendo, ¿verdad? A mí me encanta esto del sonido, a mí me encanta esto de conexión. No solamente porque me gusta o me apasiona, sino también porque la estudié, fue parte de la carrera que yo hice. Todo lo que es electrónica y conexiones y ecualizar, eso me gusta. Entonces yo desde hace muchos años estaba ahí siempre, y corría para acá y corría para allá, pero el Señor me decía, esto está haciendo carga para ti porque tú quieres que todo sea perfecto. Yo quería que todo sea perfecto, quería a la hora que empiece, y a veces era una carga para mí porque no podía, quería que todo sea perfecto. El Señor me curó de lo perfecto, el Señor me dijo, mira, el único perfecto aquí soy yo, así que tú no te frustres con el peso que tienes, yo te voy a tener que podar y te voy a tener que cortar. Señor, pero aquí no hay nadie que pueda aprender esto, yo voy a seguir aquí. El Señor mismo me enseñó a mí a buscar a personas que tengan esa pasión por ello también. Y he ahí el resultado de lo que el Señor vio y me pidió, ¿verdad? Pude entrenar al hermano Samuel, el hermano Samuel ahora está con Víctor, y qué alegría, el Señor quitó algo que a mí me gustaba, claro que sí, pero Señor, ¿por qué? Ahora me necesito en otro sitio. Cuando uno florece, cuando uno da fruto, el Señor te corta. ¿Para qué? No para que te quede mucho, es para que crezcas más, es para que florezcas más. Entonces el Señor quería moverme a otros lugares. Mis hermanos, pero para que tú puedas hacer otras cosas más, necesitamos esforzarnos. Ya hemos leído esta cosa. Entonces cuando nosotros, mis hermanos, queremos cambios, el Señor cuando pone cambio en tu vida, vas a tener que pasar por crisis. El dolor está siempre ahí, el dolor claro que te va a doler, ¿no? Porque dejaste algo que te gustaba, porque dejaste, y si te encuentras tal vez en un momento de incertidumbre y decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué me toca hacer, Señor? Yo estoy trabajando en tu vida, yo estoy podando lo que a ti te agrada, pero que a la vez es un peso para ti. Entonces yo voy a aligerar tu carga para que tus frutos sean aún mayor. Entonces no te sientas mal si te sientes triste, si te sientes en una incertidumbre de que o algo está pasando en tu familia, porque el Señor ama a sus hijos y
tiene que hacerlo pasar por un pequeño dolor y entender que eso viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos dar fruto, mis hermanos. A veces queremos cambios, mis hermanos. A veces queremos florecer de la noche a la mañana, pero no podemos. Eso implica disciplina, no eso implica disciplinarse, eso implica prepararse, eso implica, ¿quieres hacer algo grande, generar algo grande? Mis hermanos, mostremos nuestras cicatrices. ¿Cuáles cicatrices? De las podas que el Señor ha hecho. Cuando tú cortas una rama, tú ves al año que viene, tú ves dónde cortaste el año pasado, porque sobre eso crecieron 2 ramas, o 3, depende de la planta. Entonces, si nosotros queremos florecer, si nosotros queremos estar al frente de algo que Dios nos permite hacer, mi hermano, muéstrame tus cicatrices. Eso implica cambiar tu actitud, tu manera de ver las cosas, con la palabra. De la noche a la mañana nadie viene y se hace grande. Nadie, mis hermanos. Tenemos que trabajar con nuestras actitudes. Tenemos que trabajar a través de nuestro carácter, la forma de ver las cosas. Y solamente eso lo vamos a lograr a través de ¿qué? De su palabra. De su palabra. Cuando el Señor te llama y te dice, mira, te he podado porque quiero que hagas esto. Mi palabra dice, obedécela, si me amas, obedece mis mandamientos, pero no solamente en la iglesia, allá afuera, con nuestros amigos, con quienes estemos, como decía nuestra hermana Cristina, con quienes estemos a nuestro lado, prediquemos de la palabra. Si no podemos hablar con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Si no podemos hablar, si no podemos abrir la boca, pues con nuestro testimonio, ¿verdad? No en la calle podemos estar ahí conversando con otros y decir, hey, dame una que me la quiero meter, dame otra, o hablando cosas que como cristianos no debemos, porque si alguien nos ve va a decir, por eso no quiero ir a la iglesia. ¿A qué voy a ir a eso? Aún no somos piedra de tropiezo para la gente que nos ve, ¿verdad? Entonces, ni tampoco, mis hermanos, dejar de pasar de que si somos cristianos, juntándonos con lo del mundo y luego llamar a una hermana y decirle, o a un hermano, Lucas, te cuento. Y empieza la contadera y la habladera, ¿verdad? Nada de bendición. Lucas termina mareado de tantas cosas que uno le ha dicho. No sabe que le bajaron, ¿verdad?, el agradecimiento que tenía, porque a veces nos dejamos de llevar por cosas que no debemos o que no nos importa. A menos que sea para orar, a menos que sea constructivo, a menos que sea de edificación, esa plática está bien. Está bien. Mis hermanos, y aquí en este punto ya voy terminando. Ya voy a terminar y yo quiero animarte a que escuchemos la voz del Señor. Recuerda que si estamos pasando por estos momentos de tristezas, por momentos de dolor, y estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón, el Señor está tratando contigo. El Señor está podando tu vida para hacerla aún de bien, para hacerla aún mejor. Mis hermanos, termino con este versículo que dice, está en 3:16, muy conocido. Juan 3:16. Ya con esto voy acabando. Dice, lo conoce, ¿verdad? De memoria. Me alegra y me animaba la forma en que la hermana Cristina recitaba los versículos de memoria. Y yo digo, wow, yo no la puedo así retener de memoria. Decía un señor y mandaba a su siervo, mira, agarra ese canasto, ¿saben cómo es un canasto de pescador? Que tiene huequitos. Y le decía, anda y tráeme un poco de agua con esa canasta. ¿Cómo le voy a traer agua si el agua se va a colar? Anda y tráeme el agua con esa canasta. Y él obedecía, solamente obedece. Él iba, metía la canasta del agua ahí. Acá está. No puedo traer nada. Anda y métela otra vez. Él no entendía. Es como cuando no podemos captar los versículos, ¿verdad? Como nuestra hermana sí, ella sí los capta y los recuerda de las citas bíblicas. Pero cuando no podemos captar eso, hagamos como este señor que le mandó a meter el canasta. 10 veces le mandó a meter el canasta. Y le pregunta, ¿qué pasó? Pues no te pude traer nada. Si te das cuenta de tanto que metiste el agua al canasto al agua, el canasto quedó limpio. No trajiste agua, pero el canasto se lavó. Si nosotros no podemos recordar o memorizar un versículo cada vez que leamos la palabra, eso nos lavó a nosotros, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, si no la podemos recordar, no nos preocupemos. En la palabra ya hizo efecto en nosotros, como en ese canasto el agua también la limpió. Eso hace la palabra en nosotros. Pero voy a volver a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que
vamos a entender este amor. ¿Cuántas personas aquí? ¿Quién tiene la cantidad? ¿Quién tiene 5 hijos en su familia, en su hogar? 5. ¿Alguien que tenga 5? Ok. ¿Más de 5? Ok, vamos a empezar con lo de 5. Si el Señor te dijera, necesito a uno de tus hijos que me lo entregues, ¿a cuál de los 5 vas a escoger? Lo primero que vas a decir, Señor, ¿qué me estás pidiendo? No estoy bromeando. Quiero a uno de tus hijos. Escoge. ¿Qué te va a pasar por la mente? Ay, ahora ¿quién estamos? No, que lo vas a tener que dar. Pues a él, a que se porta más mal. No vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Te lo voy a poner más difícil. ¿Quiénes tienen 2 hijos? 2 niños. Con el que tiene 2 niños, entonces que el Señor te diga, necesito que me des a uno de tus hijos. ¿A quién vamos a escoger? Si ya no hay salida y lo tienes que dar. La desesperación que te lleva. A él que te anda fastidiando toda la noche. Tal vez hasta llegamos a empezar, pero jamás lo vamos a querer entregar. Ahora se lo voy a poner recontra difícil. Que tú tienes solamente un hijo, uno, a quien cuidas más que a tu vida. Y el Señor te dice, dámelo. Señor, no estoy bromeando, dámelo. Lo necesito. Había un señor, esto lo conté en los martes, la clase que tenemos, que era encargado de los ferrocarriles. En un día llevó a su niño, porque estaba de vacaciones como ahora, ¿verdad? Llevó a su niño para que pues vean lo que su papá hace, ¿verdad? Que direcciona los trenes. Y aquí parte del amor que duele. Y los trenes eran de pasajeros, ¿verdad? ¿Cuánto lleva un tren? ¿Cuántos vagones? ¿Qué? Más 300, 400 personas. Y el niño jugando, se descuidó el papá y el niño cae a los rieles del tren. Y el tren estaba viniendo. Y el papá en su desesperación de no poder hacer nada, si estaba el hijo, se puso a pensar, ¿a quién salvo? ¿A mi hijo o a 300 personas? Teniendo aquí el control para salvar a su hijo. ¿El control para qué? Para desviar el tren a un despeñadero, a un que la gente se va a morir seguro. ¿Qué hace en ese momento ese señor? Tiene el control aquí, su hijo está ahí, no puede correr a sacarlo porque el tren está cerca. ¿Qué hago? El dolor que duele, el amor que duele. Fácil lo hubiera hecho, ¿verdad? Él se quedó agarrado el control. No lo movió. Por amor a ese vagón de trenes, el Señor ofreció a su único hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y no lo hizo con dolor, lo hizo con amor por nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. Sacrificó a su único hijo, al cual nosotros ni en mente pudiéramos pensar de broma dar a nuestro hijo. Eso hizo el Señor. Eso hizo el Señor por nosotros. Ese es un amor que duele. Y claro que le dolió a papá entregar a su hijo, pero lo hizo por amor. Ponte de pie, vamos a orar, mis amigos. Ponte de pie ahí donde estás. Y te voy a hacer esta invitación, si tú aún no conoces al Señor, si tú aún no has conocido al Señor, o si te has alejado del Señor, te voy a hacer este llamado de parte del Señor. A mí no me gana ni me salta nada si alguien viene a arrepentirse, Señor, me da alegría. Vamos a orar. Vamos a orar y a dar gracias a papá por su palabra, por lo que hizo por nosotros, por amor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos, bendito Dios, escuchar tu palabra, por permitirnos, Señor, tener vida eterna, bendito Dios. Gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias por ese enorme amor que tienes por nosotros, Padre. Señor, gracias por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros, bendito Dios. Padre, en tus manos ponemos, Señor, para que seas tú quien nos pone las áreas de nuestra vida, Padre Santo, que también necesitamos cambiar. Y mientras oramos, mientras que estamos ahí clamando y dando gracias al Señor, yo te voy a hacer una invitación. A los que estén escuchando a través de sus casas, o a los que estén aquí, si te has alejado del Señor, o si aún no has entregado tu vida, papá, te pido que repitas esta oración conmigo, para que tú seas parte de la familia de Jesucristo, para que tú tengas la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y si te has alejado, te invito a que te reconcilies con Él. Ora conmigo y repite de esta manera: Jesús,
Gracias por permitirme escuchar de ti. Gracias porque reconozco, Señor, de que tú moriste por mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las veces que te he fallado. Yo te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Padre Santo, y me des la potestad de ser llamado tu Hijo también. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Y te doy gloria, Padre bendito, por esta oportunidad que tú me das. Padre, en tu nombre te doy gracias. Oro, Padre Santo, por mi vida, Padre bendito, para ser un hijo como a ti te agrada, bendito Dios, y seguirte a donde tú, Padre Santo, vayas.